Si alguien te preguntara dónde estaban las tierras de los bárbaros en los tiempos del Imperio Romano, probablemente señalarías las áreas al norte de las fortificaciones fronterizas Roman Limis, en los grandes bosques de Germania Magna, donde vivían innumerables tribus germánicas durante el apogeo del Imperio Romano. Otros tal vez señalarían las tierras inhóspitas al norte del muro de Adriano y Antonino en las tierras altas de Escocia, donde vivían los feroces escoceses y pictos. Pero, ¿qué tal si te dijera que vivió una tribu de personas en medio del Imperio Romano durante cientos de años? ¿Que fue considerada bárbara por los romanos durante mucho tiempo? En efecto, en la región de Asia Menor, al sur de las montañas Taurus, vivía una feroz tribu montañesa que incluso hasta finales de los años 490 después de Cristo, aún no estaba completamente pacificada e integrada al Imperio Romano. Y estos llamados bárbaros eran los isaurios, y jugarían un papel central en la política romana. Más aún, serían incluso fundamentales para garantizar su supervivencia continua. Los romanos entraron en contacto con estos por primera vez a principios del primer siglo a.N., durante el tiempo de la República Romana. Cuando los romanos se expandieron hacia el este, se encontraron con una fuerte resistencia, y especialmente los piratas y otras bandas de merodeadores continuaron acosando a los romanos, incluso después de que la región había sido conquistada. Fue entonces cuando los isaurios aparecieron por primera vez como feroces luchadores oponiéndose a los romanos. Pero el procónsul Publio Servilio Batia Isaurico llevó la lucha a los isaurios y los derrotó no solo en batalla abierta, sino que también utilizó el ingenio romano. Puso sitio a su ciudad capital Isaura y luego desvió el río principal, privando así a los defensores de Isaura de su única fuente de agua, obligándolos a rendirse. Por esa victoria obtuvo el título de Isaurico. Esta región al pie del monte Tarsus fue entonces incorporada a la nueva provincia de Cilicia. Pero esta no debería ser la última vez que los romanos tendrían que luchar contra los isauros. Porque incluso después de que la región estuviera bajo el control romano, los isauros seguían siendo una tribu de montaña feroz, en gran medida independiente y no romanizada. Tenían su propio idioma, el isauro, que derivaba de las antiguas lenguas indoeuropeas. Era gramatical y fonéticamente muy diferente al latín o al griego, y también conservaban su propia cultura y por lo tanto probablemente se veían a sí mismos independientes del Imperio Romano. Y esto se vería una y otra vez, durante los próximos más de 500 años. El siguiente conflicto con los romanos llegó ya en el 6 de Cien. El historiador romano Cien Asius Dio escribió que estaban de nuevo saqueando a través de la provincia de Asia Menor, causando problemas, robando y saqueando, hasta que fueron nuevamente derrotados por un ejército romano en el 6 de Cien. Así que uno pensaría que, habiendo sido derrotados 2 veces por los romanos y estando rodeados por todos lados por el Imperio Romano, haría que estos sorianos finalmente se integraran al Imperio Romano y renunciaran a su independencia, pero no. Continuarían causando problemas durante los próximos siglos en tiempos de paz. Cuando el Imperio Romano prosperaba, permanecían en silencio. Pero tan pronto como había algún problema en algún lugar, comenzaban a saquear las ciudades vecinas nuevamente, alrededor de Tarsos y su ciudad capital. Por ejemplo, se menciona a Isaura durante la crisis del tercer siglo de Refugio. El usurpador Trebeliano, sin embargo, este personaje probablemente nunca existió, y es una pura invención de la infame Historia Augusta, una crónica histórica semificticia. Sin embargo, el hecho de que los isorianos se mencionen durante ese tiempo hace bastante probable que nuevamente usaron el caos a su favor, saqueando las ciudades circundantes o digamos al menos causando problemas. Ammianus Marcellinus incluso a finales de los 300. Todavía llamaba a los isaurianos el azote de las provincias vecinas de Asia Menor, lo que implica que incluso a finales de los 300, ciertamente todavía eran una fuente de problemas. La próxima vez que escucharíamos sobre ellos de una manera importante fue en los años problemáticos de los primeros 400, cuando el Imperio Romano Oriental enfrentó grandes problemas poco después de la rebelión de los godos en la tribu Gremio y Gainas, desde 399 hasta 401,
Los isaurianos nuevamente vieron esa oportunidad de aprovechar la inestabilidad de esa época y saquear el campo circundante de Tarsus, lo cual procedieron a Sesandama a hacer desde 404 hasta 409. Esta vez, sin embargo, las incursiones fueron tan malas que el emperador romano oriental Arcadio de aquellos tiempos, que generalmente era bastante incapaz, envió a uno de sus generales, el comes rei militaris Arbazacius, para derrotar a los isaurianos. Y de hecho, Arbazacius derrotó a los saqueadores isaurianos, obligándolos a retroceder a sus aldeas montañosas, pero persiguiéndolos e incluso destruyendo un gran número de sus aldeas, matando así a muchos isaurianos en el proceso. Curiosa anécdota, Arbazacius más tarde se metió en problemas porque utilizó el botín de la derrota de los isaurianos para enriquecerse y vivir una vida de lujo. Apenas pudo evitar un juicio en Constantinopla por su mala conducta, sobornando a la emperatriz Aelia Eudoxia, lo cual, curiosamente, logró hacer, y luego vivió el resto de su vida en un lujo extravagante en Constantinopla, respaldado por los tesoros que había acumulado en Isauria. Pero ahora llegaría el momento en que los isaurianos demostrarían ser esenciales en la política romana oriental. En el año 460, cuando en el oeste reinaba el emperador Mayorian, en el este el emperador Leo reclutó una unidad de guardia de élite únicamente de los isaurianos. Hablé en este video sobre esta unidad de guardia de élite llamada los Excubitors. Y debido a que los isaurianos habían sido tan independientes, no les importaba mucho la política romana y eran bastante neutrales. Es por eso que eran prácticamente incorruptibles, y es por eso que Leo los usó como una fuerza de contraataque a los elementos germánicos. En el este, en 471, fueron esos excubitors 300 en número, como los viejos espartanos que terminaron la infiltración germánica del este, matando al medio Alani, medio gótico, Magister Militum Aspar, y su hijo Artaburius, liberando así al Imperio Romano Oriental de la subversión germánica. Algo que el Imperio Romano Occidental lamentablemente no pudo hacer, porque le faltaba una tribu bárbara neutral desde dentro del imperio. El oeste no tenía sus propios isaurios. Así que fue exactamente la naturaleza belicosa y la independencia de los isaurios, lo que era esencial para el emperador Leo, y lo que aseguraría la supervivencia del Imperio Romano Oriental no mucho después de que en 474, después de que el emperador Leo muriera, algo sucedería que era absolutamente inconcebible solo unas décadas antes. Un isaurio se convertiría por primera vez en emperador del Imperio Romano Oriental, y tenía el nombre muy fácil de recordar, Tarasicodisa Rosumbladadiotes. Intenta decir eso 3 veces rápido, seguido, pero es mejor conocido bajo su nombre oficial de reinado Seno. Sin embargo, el problema era que debido a que los isaurios habían sido merodeadores, bandidos y saqueadores durante más de 500 años en este punto, comprensiblemente a la población de Constantinopla no le gustaban mucho. De hecho, incluso en 474 se les consideraba bárbaros dentro del imperio y odiados abiertamente por la mayoría de la población romana. Esto resultaría ser un gran problema no solo para el Imperio Romano Oriental, sino también para el occidental, precisamente en ese momento, cuando el oeste estaba enfrentando su última guerra civil. El último emperador romano occidental, Julio Nepote, habría necesitado la ayuda del este para recuperar el imperio occidental del usurpador germánico Odoacro. Pero el problema era que Seno estaba enfrentando enormes rebeliones, porque era isaurio, la primera ya en 475, donde de hecho tuvo que huir y perdió su título imperial ante el usurpador Basilisco. Seno logró recuperar el trono en agosto de 476. Sin embargo, para ese momento, el usurpador Odoacer ya había logrado tomar el control de Italia. Así, la rebelión de Basiliscus llegó en el peor momento. Y esta es también la razón por la que Seno no pudo enviar refuerzos al oeste, porque ahora necesitaba toda la mano de obra para consolidar su gobierno. Pero incluso después de eso, ya que un isaurio en el trono seguía siendo visto como un ultraje absoluto, habría rebeliones durante el resto del reinado de Senos. La siguiente fue liderada en 479 por Marcianus,
el hijo mayor del emperador Antemius. Luego siguió otra en 484 bajo el general Ilus. Zeno tuvo un hijo llamado Leo II, a quien hizo César, emperador junior, en 472. Habría sucedido a Zeno, pero desafortunadamente Neo II murió de una enfermedad siendo niño ya en 474 a la edad de 7 años. Cuando Zeno murió en 491, las llamadas para que el próximo emperador romano fuera de nuevo, un romano, se hicieron inmediatamente más fuertes. Y así Anastasio se convirtió en emperador en 491, quien no era un nisoriano, sino un romano. Esto alegró mucho a los habitantes de Constantinopla. Pero esto hizo muy infelices a los isaurios, porque se habían acostumbrado a que uno de los suyos fuera emperador en Constantinopla. Entonces, ¿qué hicieron? Por supuesto, se rebelaron nuevamente, como lo habían hecho tantas veces antes en los siglos anteriores. Esto llevó a la guerra isauria de 492 a 497. En 492, el Imperio Oriental tuvo que enviar un ejército para sofocar la rebelión de los isaurios. Fue una guerra bastante larga, pero los isaurios no pudieron resistir el poder del Imperio Romano Oriental. Después de las derrotas en 492 y 493, se atrincheraron en sus fortalezas montañosas durante unos años más. Pero finalmente fueron derrotados en 497 por Juan el Escita, y esta derrota fue tan total, tan completa, que esta sería la última vez que escucharíamos a los isaurios causando problemas para el Imperio Romano Oriental. Porque ya para la época de Justiniano, a mediados del siglo VI, finalmente habían sido pacificados de manera definitiva más de 600 años después de haber sido incorporados al territorio romano. Así que vemos, los isaurios a menudo causaban problemas, pero su papel como los 300 escubitores bajo Zeno ayudaría a poner fin a la subversión germánica del Imperio Romano Oriental, y el emperador Zeno, el isaurio, en realidad era un emperador bastante capaz. Y así los isaurios, estos bárbaros en medio del Imperio Romano Oriental, jugaron un papel importante a lo largo de la historia romana, a veces enemigos, a veces amigos y aliados, pero siempre respetados como poderosos luchadores. Si te gustó este video, considera apoyar este canal a través de Patreon o mediante la membresía de YouTube, porque es tu apoyo lo que hace posible este canal. Tendrías mi más profundo agradecimiento, y por supuesto quiero agradecer a todos los que apoyan a Majorianos. Ustedes son increíbles, y si quieren aprender más sobre los excubitores isaurianos o excubitores, pueden ver este video, en la esquina superior derecha. Pero si quieren aprender más sobre la rebelión de Marcianus, hijo de Antemius contra Zeno, pueden ver el otro video en la esquina inferior derecha. Gracias nuevamente a todos los amigos de la historia romana. Gracias, Tiago, y adiós.